Destacamos el importante aporte del consorcio Camisea en las celebraciones por el centenario del hallazgo de Machu Picchu. Camisea impulsando el futuro. Seguimos en esta mesa de diálogo con Tony Zapata, Juan Luis Orrego, el doctor José Tamayo y Henry Mitrani. El tema que les quería proponer ahora es Machu Picchu, el sitio histórico, y empezar un poco en el contexto en el que se construye. Hay otro personaje importante, hemos estado hablando de Hiram Bingham en la primera parte, y hay otra persona importante en esta historia, que es Pachacútec, a quien se le atribuye haber construido o haber mandado a construir Machu Picchu. ¿Cuál era el momento histórico? ¿Cuál era el contexto en este momento cuando se empieza la construcción de Machu Picchu? Bueno, yo creo que hay tres puntos hasta ahora que parecen inamovibles sobre Machu Picchu y que lo planteó ya Valcárcel a principios de los 60. Uno, que fue construido en tiempos de Pachacútec, aproximadamente 1460. Dos, que fue un santuario, es decir, su uso fue ritual, religioso. Y tres, que su ocupación, su vigencia fue hasta el fin de la dinastía de los Incas de Vilcabamba, es decir, década de 1570. Por lo tanto, la vigencia total de Machu Picchu fueron alrededor de 100 años, ¿no? De 1460-70 hasta 1570 aproximadamente. Eso es lo que hasta ahora parece inamovible. Ahora, ¿por qué es tan importante la figura de Pachacútec? Se dice que es el único inca historiable incluso, ¿no? Que los demás pueden ser un poco mito. ¿Qué otras obras, qué otras cosas hizo él aparte de impulsar la expansión del Tahuantinsuyo? Bueno, él hizo muchas obras políticas, guerreras, reformadoras, etcétera. Él cambió la visión del Tahuantinsuyo, fue el creador del Tahuantinsuyo, fue el reconstructor del Cusco y como tal fue el constructor de Machu Picchu, y fue además un hombre místico, y por eso Machu Picchu decía, como afirmaba John Roe, como afirmaba Chávez Payón, los dos grandes machupichólogos que ha habido en el siglo XX, era un sitio para contemplar en el paisaje el culto a la Pachamama. Tenía un sentido ritual, religioso, sagrado, algo que Carrel y que otros expertos en lo sagrado señalan como característica de los sitios que tienen carisma y que tienen determinado espíritu religioso profundo, al mismo tiempo que estético, en que la armonía entre lo hermoso del paisaje, lo bello de la construcción y lo sublime del lugar se juntan para producir un efecto realmente extraordinario en las personas con sensibilidad, lo que podríamos llamar la catarsis que produce en ciertas personas hipersensibles Machu Picchu, que se ha logrado con Marcel, con el propio Valcárcel, con Juan Carlos Guayhuaca, conmigo y con otros que hemos sentido experiencias extraordinarias ahí en Machu Picchu, sino porque miles y miles, 800.000, 900.000 personas llegan a Machu Picchu si no hubiera ese atractivo, ese capital no diré sobrenatural, pero sí espiritual, que produce cierto efecto. Ahora, yo precisamente por eso, y para concluir, estoy escribiendo un libro que es una visión cusqueña de Machu Picchu, desde el punto de vista de la sensibilidad cusqueña, y partiendo de la idea de que el Cusco del siglo XX ha sido el Cusco de Machu Picchu, que se llama el enigma de Machu Picchu. Porque después de haber leído a mi amigo Poncio Idema, su último libro, que se llama, como ustedes saben, el calendario inca y el misterio del tiempo, he llegado a la conclusión que realmente Machu Picchu, pese a todo lo que se sabe de él, sigue siendo un enigma. A eso quería ir. Hay varias teorías sobre qué fue en sí Machu Picchu. Hiram Bingham, la primera que propuso es que fue una ciudadela militar.
¿Qué otras cetcosas se han dicho de Machu Picchu? ¿Qué teorías hay? ¿Y qué es lo que...? Las haciendas reales, ¿no? O sea, hay un concepto de la etnohistoria que es la hacienda real, donde se sostiene que los últimos incas, que en realidad son 4, ¿no? Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac y la generación de Huáscar y Atahualpa, es decir, 4 generaciones de incas históricos, de los cuales se puede con certeza saber que existieron, que fueron personas de carne y hueso. Bueno, Pachacútec sería el constructor de Machu Picchu y alguien que tiene, digamos, tierras y servidores que pertenecen a su familia ampliada, que pertenecen a su panaca, y que esas tierras y esos servidores están en este mundo para rendirle culto eterno a su momia, para rendirle culto eterno a él como soberano ya transformado en semidios, a su muerte. Entonces, eso es Machu Picchu, un lugar donde debe haber estado su momia, que ha sido construido especialmente para guardar su recuerdo y que tiene pues un conjunto de servidores, sacerdotes y gente del común que mantiene un lugar sagrado en memoria de el gran fundador del imperio. Además hay algo importante. Luego de su victoria frente a los chancas y de instaurar el culto solar, Pachacútec manda construir Ollantaytambo y Pisac. Y luego va por el curso del río y parece que la conquista de esa zona, según las crónicas, y eso sí sale en las crónicas, más no el lugar Pichu, es para proteger al Cusco de la retaguardia de los chancas. Por eso es que llega hasta Vitcos, Pachacútec. Entonces, Machu Picchu, además, es la culminación, la grandiosa culminación de todo un conjunto de sitios arqueológicos que parece que tuvieron carácter ritual. Y como dice Tony, según los documentos coloniales, esto ya no aparece en las crónicas, era una hacienda real, es decir, un espacio, un territorio que Pachacútec se reservó para sí, para su familia, para la panaca, y lógicamente es un sitio que ya perdió trascendencia, perdió importancia cuando cae el Estado y cae el culto solar. ¿Se llamó Machu Picchu? No sabemos. Machu Picchu es el nombre del cerro. Nosotros no sabemos cómo los incas llamaban a la ciudadela. Tampoco sabemos si los nombres que ahora le han asignado a los sectores de Machu Picchu fueron los originales. No, estamos seguros que no, si los inventó Bingham. Claro. ¿Ya? Yo quisiera añadir algo. Nuevos arqueólogos jóvenes del Cusco creen más bien que Machu Picchu fue un centro administrativo para comunicar la sierra con la selva alta e intercambiar productos. Entre ellos Fernando Astete, que ha sido jefe o es jefe del santuario de Machu Picchu, ya vive ahí hace 12 años, y Yulino Zapata, que ha trabajado ahí. Pero paralelamente han encontrado también en Machu Picchu 34 huacas. De modo que el papel religioso y el papel de intercambio administrativo e intercambio de mercaderías con los piros que venían por el Pongo de Machu